Hola, hola. ¿Sí me escuchan, no? Bienvenidos, chicos, a un día más, al segundo día de estas conferencias misioneras de parte de la Fundación ESEF. Un fuerte aplauso. Es para nosotros una alegría, un gozo poder estar compartiendo con cada uno de ustedes, tanto con los chicos, los alumnos, como los invitados, ¿sí?, que han venido a este lugar, ¿sí? Y esperamos no hacer un evento más, no que este sea un evento más simplemente para que nosotros aumentemos el conocimiento, sino para despertar realmente en cada uno de nosotros ese corazón apasionado por las misiones, ese corazón de llevar el evangelio a donde sea que nos encontremos. No tenemos ni siquiera que salir, ¿sí?, de donde estamos. Donde sea que nos encontremos, llevemos el evangelio. Y es para mí un honor poder darles la bienvenida y poder presentar, ¿sí?, lo que va a ser esta conferencia, este segundo día de conferencia. Espero que el Señor hable a sus vidas y vamos a orar para iniciar con este tiempo. Padre, Señor, te damos las gracias, Señor, porque en este día, Señor, tú nos permites el poder escuchar tu palabra, el poder salir desafiados, Señor, a cada vez dar más para ti, Señor, pero no solamente eso, sino también para cumplir, Señor, con esa gran comisión que tú nos has dejado a cada uno de nosotros. Te damos la gloria, te damos la honra a ti, Señor, y que esta conferencia, Señor, llegue a nuestras vidas y que llegue a nuestros corazones, Señor, tanto a los chicos, Señor, a los alumnos que estamos saliendo ya, Señor, del instituto, como también a los invitados, Señor, que ellos puedan ver esa necesidad palpable, Señor, de llevar el evangelio a todas las personas, a toda criatura, Señor. Te pedimos por eso, Señor, y dejamos en tus manos lo que es esta conferencia en este día, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, lo voy a invitar que se puedan poner todos de pie. Vamos a cantar en la palabra del Señor en esta hermosa tarde. La siguiente canción va a hablar acerca de ese Dios creador y todas las cosas, los cielos y la tierra y todo lo que nos rodea. Vayan con las palmas.
Pueden tomar sus asientos. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, continuando, sí, vamos a también, como saben, el día de ayer nosotros estuvimos conociendo a algunos misioneros, sí, algún testimonio de ellos, de lo que ellos hacen en el campo en el que se encuentran. Y ahora, en este caso, quiero que lo recibamos con un fuerte aplauso a Manolo Gómez, una persona que ha sido de bendición al Instituto Bíblico. ¿Quién nos va a contar un poquito de su ministerio? Muy bien. ¿Eso este? Ok. ¿Me pones allá el power? Sí, Ok. ahí. Bueno, ante todo, muy buenas tardes a todos los que están acompañando este ministerio y en esta conferencia animados realmente de poder disfrutar de un tiempo maravilloso de comunión. Hace unos días me dijeron que si podía compartir unos breves minutos, así que vamos a aprovechar al máximo el tiempo. Y voy a colocar el versículo que es el versículo lema que siempre hemos mantenido ministerialmente junto a mi esposa. Pues de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Si tengo que hablar de ministerio, tengo que hablar de aquellos que fueron copartícipes conmigo del ministerio. Y ciertamente tengo que hablar un poquito acerca de mi propia familia. Así que más allá de hablar de mi esposa, que cumplió un ministerio y cumple un ministerio muy importante, nosotros tenemos 3 hermosas hijas, para aquellos que no conocen acerca de cómo está conformada, y estas 3 hijas son Damaris Esther, que es la mayor de ellas, Evangelina Gloria, y Miriam Cristina, que justamente están 2 de ellas muy involucradas en el ministerio tanto de música como en el trabajo pastoral, y otra de ellas muy enferma, por cierto. Ahora hay más bendición porque la familia fue una familia amplia. En aquel momento estaba mi mamá y estaba mi suegra, ya las 2 en la presencia del Señor. Así que Dios siguió concediéndonos 3 preciosos nietos, de los cuales está Sofía, está Valeria, que es la más pequeña, y Esteban, que el domingo 14 se ha de bautizar. Así que ya interesado en la obra del Señor también en su corazón. Ahora, nosotros hemos estado involucrados como mi ministerio, como en el ministerio desde el año 1977, pese a que anteriormente a esto ya estábamos estudiando juntamente en el Instituto Bíblico y sirviendo al Señor en campamentos, inclusive como novios, con mi esposa ya estábamos realizando un ministerio específico. Pero en el año 1977 salimos a 3 países. El primero fue Uruguay, segundo fue Colombia y el tercero fue ¿qué? Argentina. Estos son los 3 países en los que hemos estado involucrados. Eso no quiere decir que no hemos realizado ministerio en otros lugares también. Pero
lo importante de todo es que estuvimos en La Vega, Cundinamarca. Ahora hace un mes atrás estábamos en Colombia, donde estuvimos 20 años de nuestra vida. Pueden pasar tranquilamente, no hay problema. 20 años de nuestra vida lo dimos en el ministerio en Colombia. En forma particular fue en Bogotá, pero de ahí recorrimos todas las provincias llama provincias, allá también tienen el concepto de provincias de todo Colombia. Ahora, la pregunta es la siguiente, ¿no? Esta propiedad fue del ministerio que realizamos, ya está en manos de un centro de rehabilitación de adicciones que lo ha adquirido, no fui yo quien lo vendió, lo vendieron otras personas, pero esta era la propiedad donde muchos jóvenes pasaron para llegar a conocer al Señor y para ser desafiados para la gloria de Dios. Ahí estuvo muchos años atrás, cuando era soltero, nuestro querido Lucio Gallo, sirviendo una semana en nuestro campamento. Así que él conoce este lugar, lo disfrutó, lo vivió. Pero mi pregunta es la siguiente: ¿propiedades permanecen o no en la eternidad? ¿Sí o no? No permanece. O sea, eso habrá de quedar aquí. Lo que ha de permanecer por la eternidad son ¿qué? Las almas. Por eso, más que hablar de un ministerio, más hablar de propiedades o de posibilidades, quiero hablar de personas. Así que en los minutos que restan, voy a tomar un poquito de tiempo para hablar de personas. Creo que esto es un pasaje que Pablo nos dejó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza? Dijo Pablo. O gozo o corona de que me gloríe. Y Pablo le dice a los de Tesalónica: no lo sois vosotros, porque fueron los que alcanzó, aquellos que edificó, aquellos que desafió. Delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida, vosotros sois nuestra gloria. ¿Y qué? Y gozo. El gozo de un siervo de Dios son personas, son nombres, son ovejas con nombre que el Señor conoce y que ellas conocen ¿a quién? A su pastor. Eso es lo que la Biblia me enseña. Así que el Señor nos permitió establecer 3 iglesias fuera de ministerios, tanto en Uruguay como en Colombia, pero son más de 100 jóvenes que se prepararon en el Instituto de Palabra de Vida en Argentina, sin contar otros que lo hicieron en otros institutos. Son 100 jóvenes que desde Colombia se fueron a preparar hasta Argentina. Y realizamos 2 viajes por tierra desde Colombia a Argentina con el propósito de trasladar precisamente jóvenes que no tenían las posibilidades para prepararse. Así que solamente para mencionar, estos son algunos, no está actualizado, pero hay 29 misioneros en Colombia, 9 en iglesias establecidas, hay 9 en Radio BBN, aunque ahora ha cambiado un poco el movimiento, hay 12 sirviendo en liderazgos en iglesias locales, tenemos un traductor de la Biblia en dialectos indígenas, hay 1 sirviendo en liderazgo de iglesia local, hay 5 misioneros en Argentina, hay 1 misionero en Estados Unidos, hay 3 misioneros en Ecuador, hay 1 misionero en Brasil, hay 3 misioneros en México y 1 en la India que regresó por un problema de salud debido a su cáncer. Así que cada uno de esos allí tiene su nombre y tiene su apellido. Si yo me pondría a citar cada uno de ellos, no podríamos tener 10 minutos, sino muchas horas, para poder hablar de la experiencia de cada uno. Pero dentro de Colombia, ustedes conocen que había la selva colombo-venezolana. Allí una mujer se introdujo siendo joven para alcanzar a los indígenas, en aquel tiempo realmente muy
no estaban civilizados, muchos de ellos, y la civilización todavía no había penetrado. Y pasaron los años, esta mujer casi estableció más de 500 iglesias, según dicen. Yo conocí muchas, no llegué a conocer las 500 porque iba hacia Brasil, Venezuela, Colombia, iba hacia todos lados ministrando. Y llegó una necesidad, que ella alcanzó una generación, pero la nueva generación, los jóvenes, ella no podía llegar a ellos y pidió precisamente qué posibilidad había de que pudiéramos ayudar. Y allá fuimos con un joven llamado Ramón Rivas, ¿no es cierto? Este joven paraguayo vino, colaboró dentro del ministerio, fuimos grandes amigos. Un muchacho que terminó su escuela secundaria estando en el Instituto Bíblico en Argentina. Teníamos muchas cosas en común, amábamos al Señor, hacíamos viajes, hasta por lo menos de mi parte, hacía viajes en 3 veces que yo visitaba la selva, porque estaba a cargo de nosotros el ministerio, y en uno de las reuniones de jóvenes que teníamos, él conoció una joven llamada Ana Juanita Rivas, Anita Osorio, perdón, que luego fue su esposa, Ana Rivas. Todos conocen la historia de que la guerrilla quitó la vida a Ramón en la selva del Guainía y solo de un año de casado, Anita regresó para el Instituto Bíblico en Argentina y muchos años después conoció a otro joven que decidió ser misionero junto a ella y salieron para comenzar el ministerio en Ecuador. Se llama González de apellido él, ¿no es cierto? Y muy querido, por cierto, somos grandes amigos. El otro día hablamos personalmente, siendo que era el aniversario de matrimonios y mantenemos un vínculo. Mis vacaciones, que eran muy cortitas, las usaba para hacer ministerio en Ecuador y me iba con mi familia para compartir con la familia realmente de González allí en Ecuador, así que formamos una amistad muy íntima. Pero Ana era una joven de un club bíblico, sencillamente de un club bíblico. Misionera que tuvo que pasar experiencias muy duras, pero de gran bendición. En esa misma selva, en la cual ahora Giovanni visita también y acompaña esos ministerios en una proyección, ¿no es cierto? También hay otro joven que ustedes lo tienen ahí, Reinaldo Rodríguez, que es el traductor a las tribus indígenas allí. Y por cierto, ¿no es cierto? Acá tenemos otros de ellos que también estudió en el Instituto Bíblico. Se llama Ricardo Cayupare. Él fue el hijo de uno de las manos derechas de Sofía Müller cuando comenzó su travesía en la selva. El papá de él era un fiel siervo al lado de Sofía Müller. Así que este joven lo encontré después de mucho tiempo, porque él se había apartado de las cosas del Señor, pero está sirviendo allí como pastor de una iglesia bautista en Brasil y juntos vamos a realizar, Dios mediante, un viaje otra vez a algunas de las comunidades en las que hacíamos las conferencias y queremos ir donde se llevó a cabo la primera conferencia con Ramón Rivas allí en la selva. Pero tenemos que trasladarnos a la selva ecuatoriana. Y en la selva ecuatoriana tengo que mencionar otro nombre, o dos nombres, Reinaldo y Blanca Bernal, que eran líderes de un club bíblico. Reinaldo y Blanca Bernal eran líderes en un club bíblico de jóvenes que teníamos a cargo. Eran solteros, no tenían ningún vínculo de noviazgo, hasta que llegaron realmente al Instituto Bíblico, se conocieron, decidieron servir al Señor y se establecieron justamente donde están los guauranis, o lo que ustedes conocen como los Aucas, que mataron a los 5 ¿qué? Misioneros. Él estableció un instituto bíblico allí, llevó muchas almas a Cristo. Y por cierto, visitó en varias ocasiones, allí está Blanquita y ahí está Reinaldo bautizando,
Tendría muchas fotos para mostrar, videos, pero no dan los tiempos para hacerlo. Pero quiero hablar de personas y tengo que hablar de Colombia en la BBN. Hubo una persona llamado, se llama Ezequiel y Rocío Roncancio, que dedicaron muchos años a la BBN con un programa que era el capitán, no me acuerdo el nombre que le habían puesto, pero fue reconocido en todo Colombia por un ministerio para los niños evangelístico. Ahora él está asistiendo a una iglesia con apoyo a la iglesia local. Y el otro es John Prieto, que fue ganado en el Ministerio de Colombia para Cristo, con una familia muy dedicada para el Señor. Y el soltero siguió haciendo la obra hasta que Dios le concedió una esposa y una familia. Los que yo hablé anteriormente eran ministerios directos con los cuales personas llegaron al Señor, se convirtieron y desafiaron a la obra. Pero hermano, este es solo un ejemplo de otros muchos que podíamos presentar, de que en forma indirecta podemos también motivar a la obra misionera. Este joven que ustedes tienen ahí, Elvis Franco, con su familia, era un joven exalumno de cuarto año. O sea, no fue una persona que yo gané para Cristo, no es una persona que yo formé o discipulé, pero sí una persona que a través de la enseñanza del ministerio en el Instituto Bíblico pude de alguna manera haber invertido algo en su vida y desafiarlo a la obra misionera. Y él en gratitud fue quien cubrió nuestros pasajes la última vez que fuimos. Y fue algo maravilloso ver que en un año había levantado una iglesia de 3 pisos que tenía cerca de 60, 70 ancianos de tercera edad, que tenía una congregación de unos 80 personas reuniéndose los días domingos, con grupos de jóvenes dando alimentación porque está en zonas carenciadas. Este muchacho está como director de una misión de 13 iglesias. Y este joven, que quizás en el instituto uno no podía visualizar lo que Dios podía hacer en su vida, está desarrollando un ministerio donde nosotros, estando en Colombia, nunca pudimos entrar porque pertenecía a la guerrilla. Es como si llamara Ciudad Evita, una cosa así, un lugar que era muy peligroso donde la guerrilla habitaba y por cierto ahí no podíamos entrar. Pero en el día de hoy la situación cambió, hay medios de conducción que llegan y ver la mano de Dios utilizando a un joven, se encontró con Lucio y hablaron del ministerio y posiblemente va a haber un vínculo ministerial entre Colombia y Argentina, si Dios lo permite, es mi deseo, y que unos a los otros puedan ser de bendición. Así que en nuestro ministerio siempre ha estado el propósito de evangelizar, enseñar, edificar y disfrutar. Esto es solo para entendidos. ¿No es cierto? A veces son cosas que uno comparte, que está ahí al lado. Vos no sabés el impacto que puede ser en vida de otros. Porque lo importante no son edificios, porque eso queda. Lo importante son ¿qué? Vidas que son desafiadas para la gloria de Dios. Por eso nuestra pasión por las almas, allí estamos con los gedeones, mi esposa y los gedeones, todos viejitos. ¿Por qué? Porque los gedeones es un ministerio evangelístico en la distribución de Nuevos Testamentos en forma gratuita para alcanzar almas para el Señor. Pero ¿saben qué? Los gedeones, y vino y me preguntó uno de los muchachos, ¿qué son los gedeones? Bueno, le expliqué un poquito a Lucas qué eran los gedeones. Se llevó un Nuevo Testamento Gedeón también. Sí, ahí está, mostrarlo. Son como estos son para las fuerzas de seguridad, por eso son camuflados. Están los azules que son para los colegios que entregamos, están los blancos que son para los hospitales, ¿no es cierto? Y están los cuadraditos grandes que son para los hoteles. Y cuando me preguntaba de los gedeones cómo comenzó, le dije, ¿sabes qué? Comenzó con 2 empresarios. Y en el día de hoy son empresarios los que se juntan y dirigen este campamento y proveen para la compra de materiales en forma gratuita. Pero quienes hacen el trabajo son los viejitos jubilados como yo, que tenemos y disponemos del tiempo para poder
ir y entregar la literatura porque ellos en todas sus empresas no tienen la posibilidad de movilizarse. Así que para la gloria de Dios, bendiciones a los consiervos. La pregunta es, ¿hay sonido ahí o no va a haber sonido? ¿Cómo hacemos? Y tiene que haber sonido. No hay sonido, bueno, dejémoslo sin sonido. Vamos a ponerlo. Ahí yo estoy y digo lo siguiente. Soy un soldado de Jesús, soy un soldado de Jesús. El Señor le bendiga. Muy bien, Manolo, pará. Manolo. Vamos a orar por vos. Igual ese video lo vamos a poner disponible en YouTube para todo el mundo. Estamos muy agradecidos por la vida de Manuel Gómez Manolo. Realmente escucho el testimonio del ministerio durante muchos años y sigue todavía el Señor dando fruto. Y pensaba cuando hablaba, no tenemos mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, estaba en la conferencia, está. Pensaba cuando lo conocía a Manolo, yo estaba en el Instituto Bíblico como alumno, compartía ministerio con las hijas de Manolo, que estaban en el show infantil, y nunca me olvido, un día, ya estaba yo como en tercer año, y tenía pasaporte, por eso yo siempre le digo, tenés que tener pasaporte, vos no sabés lo que puede pasar. Y estaba un día charlando con un compañero que estaba en IME Colombia y estaba triste diciéndome que no iba a poder viajar a Colombia porque no le había llegado el pasaporte. Y de pronto siento que venía gritando alguien, Lucio, Lucio, Lucio. Abro la ventana y era Manolo. ¿Tenés pasaporte? Sí, le digo. Bueno, salimos para Colombia la semana que viene. Y nos fuimos y una bendición ver la vida de Manolo, la inversión en los jóvenes y en el ministerio, ¿no? Doy gracias a Dios por ello, por la inversión. Invirtió bastante. Le comíamos todo, íbamos a la casa, así como hacen algunos de ustedes, no todos que van y están ahí, lo mismo. Manolo, queremos ver partido, Manolo, queremos tomar café, Manolo, queremos comer. Y realmente la disposición, mi mamá cuántas veces se hospedó en la casa de ella, de él, de ellos, y también cuánta gente que fuimos de Salta y le decía, Manolo, tengo 5 personas, ¿tenés lugarcito en tu casa? Sí, vení, y metíamos gente. Y eso es ver la inversión en personas, porque de eso se trata, invertir en personas. Y hoy él puede cosechar también los frutos porque él invirtió también en mi vida y hoy el Instituto Bíblico tendría que estar también ahí en la foto, decir, mirá, había un aconsejado, un alumno allí de Salta y hoy está haciendo ministerio. Y eso es gratitud también al Señor y saber honrar a las personas. Y nosotros damos gracias por la inversión y por el ministerio que está haciendo, que hizo y que el Señor está preparando también porque hay proyectos, entre ellos el segundo libro y otros proyectos más que tiene para que sigamos orando por el ministerio. Así que voy a invitar que pueda pasar aquí Giovanni, por favor. Puede venir Pastor Giovanni para orar por la vida de Manolo, por el ministerio y para que el Señor siga obrando en su vida. Gracias. Señor, te damos gracias por la vida de Manolo Gómez, por el ejemplo de vida para cada uno de nosotros, ver este recorrido ministerial, es ver la pasión que tiene por las almas, el amor que tiene hacia ti, Señor. Gracias porque siempre ha sido un ejemplo y hoy poderlo tener aquí y poder orar por él también es una honra. Señor, lo ponemos delante de ti. Sigue dirigiendo sus vidas y cada paso que da. Y bendice, Señor, cada libro y cada literatura que está sacando para seguir bendiciendo a otros, Señor. No solamente aquí en Argentina, sino en otros países. Dejamos a Manolo Gómez en tus manos. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén, Señor. Gracias. Bien. Dios bendiga. Bueno,
Y como en las sesiones anteriores, estuvimos levantando una ofrenda, ¿sí? Para cada uno de los misioneros. Lo vamos a hacer igual, no sin antes vamos a leer en Romanos capítulo 10, versículos 14 y 15, que dice lo siguiente: ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Y me quiero detener en esta pregunta porque muchas veces nosotros tal vez estamos orando porque el Señor envíe obreros a su mies, pero estamos siendo parte de la vida de las personas que están yendo, estamos siendo parte de la vida, por ejemplo, de Manolo, estamos siendo parte de la vida de personas que realmente conocemos y podemos llegar a vislumbrar y decir, realmente el Señor lo utiliza. Y quiero que con ese corazón, ¿sí? Nosotros en esta tarde y anoche casi, nosotros podamos dar en este momento, ¿sí? Así que vamos a orar por las ofrendas. Padre Celestial, te damos la gloria, la honra a ti, Señor, y las gracias porque en tu fidelidad, Señor, tú nos das, Señor, la oportunidad de poder conocer personas que realmente han impactado, Señor, vidas y realmente te queremos pedir, Señor, que también seamos nosotros algunas de estas personas, Señor, y rogamos, Señor, porque también tengamos ese corazón, Señor, para las misiones. Y ahora en este momento, Señor, que vamos a disponernos, Señor, a ofrendar, que seas tú, Señor, al control y dándote, agradeciéndote, Señor, por lo que eres y por lo que puedes hacer, Señor, a través de nuestras ofrendas. Padre, te damos las gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Siempre brillará.
cielo te agradecemos por esta ¿Qué hay? hermosa tarde. ¿Viste? Señor, y recordar la gran comisión a la cual tú nos has enviado, Señor, a todos con el tuyo, Padre. Y ahora te pedimos por tu palabra, que seas tú preparando nuestros corazones para escuchar tu palabra, que podamos ser sensibles a tu voz, Padre. Te lo pedimos en el bendito nombre de Jesús. Amén. Nuestra tercera reunión. Vamos a Hechos capítulo 19. Una misión sin fronteras. Antes de entrar en el tema, quiero dar gracias a Dios porque hace aproximadamente unos 40 días atrás estábamos orando por poder salir de Venezuela, viajar, venir acá a Argentina. Habían invitaciones. Así que hicimos un recorrido bastante fuerte, diría yo, donde entrábamos y salíamos de iglesias, de una conferencia matrimonial, de aconsejamientos, de hablar con personas, de comer con personas, de planificar cosas. Y bueno, solamente quiero darle gracias a Dios. Este sería mi último tiempo acá. Cerraría con el cuarto estudio. Y ver la mano de Dios obrar es impresionante. La fe en acción. Les invito siempre a poner su confianza en Dios. Dios va a hacer grandes cosas. Vamos a orar. Señor, estamos delante de tu palabra. Estamos delante de ti. Que prestemos atención a lo que tú tienes para nosotros en esta noche. Te ruego y te pido, Señor, que al tener la Biblia abierta, también tengamos nuestros corazones abiertos a lo que tú tienes a través de ella. Que tu Espíritu Santo obre a través de nosotros, enseñándonos y guiándonos siempre en la verdad. Tú eres el centro en esta reunión. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hechos capítulo 19, versículo 8 en adelante. Es interesante porque el apóstol Pablo, antes de penetrar aquí a Éfesos, ya había abandonado Atenas. En Atenas pasa algunas circunstancias difíciles, está en el Areópago y le habla a todos esos filósofos y a todos esos grandes pensadores de su época. Pero al llegar aquí hay una barrera mayor y una barrera grande, y es Diana. Es una fuerza espiritual bastante fuerte con la que el apóstol se va a enfrentar ahora, porque en Éfesos había muchos que estaban profesando allí a esta diosa. Muchos tenían templentillos, figuras, y la mayoría a los cuales el apóstol le va a hablar eran judíos. Así que judíos difíciles, judíos que no creían en Cristo. Pablo entró en varias sinagogas y también va a entrar aquí en sinagogas. Y va siempre a hablar de Cristo. Pero ahora la adversidad se le coloca y se le afronta de una manera bastante fuerte, ¿no? Porque mientras repasaba, te digo que es una adversidad satánica, o sea, es espiritual lo que va a afrontar el apóstol Pablo acá. Y fíjate lo que dice el versículo 8. Entrando Pablo en la sinagoga, habló con valentía por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios.
Pero como algunos se rehusaban a creer y maldecían en el camino delante de la multitud, Pablo se apartó de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así que la palabra aquí, valentía, en el versículo 8. Bien interesante, porque era lo que tenía, era la forma en la cual él tenía que afrontar esta situación. Así que hablaba en la sinagoga con mucha valentía. Pero más adelante le esperaban situaciones más difíciles, que tenía que hacer uso de ella, de la valentía. Así que aparte de tener valentía, tenía que esforzarse para continuar adelante, para poder hablar con denuedo del Evangelio, para poder predicar con fuerza y con poder, porque no solamente lo que le venía iba a ser nada más satisfactorio, iba a ser realmente difícil lo que tenía que enfrentar. Entonces, dice el versículo 9, y quiero extraer la palabra, maldecían en el camino delante de la multitud, pero quiero tomar la palabra maldecir. Así que es pronunciar malos deseos. Así que mientras Pablo salía de la sinagoga, había un grupo de personas que le maldecían, le deseaban mal a Pablo. Qué interesante, ¿no? Después de estar allá adentro, después de estar allí hablando de Cristo, este grupo de judíos comenzó a maldecirlo y a desearle malas cosas. Lo que pasa es que cuando se maldice y se desean malas cosas, el que maldice tiene que estar dirigido por malos sentimientos. El que maldice a lo mejor está dirigido por una fuerza espiritual satánica, porque no le está deseando el bien. Bendecir es lo opuesto, pero este grupo de personas estaban maldiciendo. Ahora, cualquiera en este momento podría haberse quedado estático y decir, wow, esta gente es peligrosa, esta gente me está deseando mal, esta gente no quiere que yo hable aquí en esta ciudad. Esto se está poniendo realmente difícil. Pero no, el apóstol dice, bueno, voy a continuar adelante, no importa que me maldigan. Por eso es que en el verso anterior se usa y está la palabra valentía, que es la capacidad de enfrentar los miedos. Así que Pablo no tenía miedo. Pablo fue valiente contra aquellos que lo insultaron, contra aquellos que lo maldecían, contra aquellos que le deseaban mal. Entonces él usó la valentía, la capacidad de enfrentar los miedos. Dios nos pregunta hoy, ¿cómo enfrentas tú tus miedos hoy? ¿Eres valiente? ¿Te sientes valiente para enfrentar el miedo, aquello que te detiene? Hay veces que hay cosas que nos detienen y que no nos dejan avanzar. Seguimos. El mismo capítulo 9. Entonces maldecían en el camino delante de la multitud. Pablo se apartó de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Tirano tenía una escuela y era muy posible que Tirano prestaba esa escuela. Esa escuela funcionaba allí en Éfeso, donde había gente que enseñaba posiblemente matemáticas. Y mientras enseñaban matemáticas, había un horario y se retiraban de la escuela de Tirano. Y después era donde entraba Pablo y entonces comenzaba a predicar el evangelio dentro de esa escuela que Tirano le presta a Pablo. Pero es interesante también, ¿no? Porque allí en esa escuela no se forma ninguna iglesia. Allí en esa escuela realmente lo que se hacía era predicar el evangelio a los que asistían a esa escuela y a las personas que tal vez vivían alrededor de esa escuela, que ellos mismos tal vez invitaban para que escucharan la palabra de Dios. Pero no era una iglesia que había allí. Ahora es interesante, ¿no? Porque a veces también usamos esos mismos métodos nosotros, donde buscamos lugares donde predicamos el evangelio y donde queremos ganar personas para Cristo. Ahora, fíjate lo que dice aquí, ¿no? En Hechos, capítulo
19, versículo 20, y dice, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Porque Pablo no solamente se limitó a un lugar físico cerrado, sino que él iba a la sinagoga, buscaba lugares, pero la mayor parte de su tiempo también lo invertía predicando puerta por puerta, casa por casa, hablando de Cristo a otras personas. Ahora fíjate, seguimos. Versículo 10. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Mira, qué interesante porque judíos, griegos y todos los que habitaban en Asia escucharon el Evangelio por espacio de 2 meses. Eso me indica a mí que Pablo en esos 2 meses trató de usar la mayor cantidad de su tiempo para alcanzar personas para Cristo. Y me hace recordar, porque cuando su espíritu se enardecía allí en Atenas, que era lo que veíamos ayer, cuando su espíritu se enardecía afuera, era porque él veía mucha idolatría y mucha gente perdida. Acuérdate que el apóstol Pablo fue un hombre muy preparado y tal vez las esculturas y todo eso puede llamarle la atención a alguien. Y podríamos decir, bueno, yo podría, aparte de hacer el ministerio, podría ir a visitar esos lugares, tal vez por su arquitectura y por lo moderno de su época. Pero el apóstol no se distrajo. En ningún momento él se distrayó allí. Él continuó su trabajo. Por eso es que casi todas las personas de Asia escucharon el Evangelio. No podríamos decir que todos se convirtieron a Cristo, pero muchos escucharon el Evangelio. O sea que supo usar su tiempo. Y cuando uno está en el ministerio, cuando uno es misionero y cuando uno es cristiano, uno tiene que saber usar bien su tiempo. ¿Cómo usamos nuestro tiempo para el Señor? Pablo se negó a sí mismo para hacer la voluntad de Dios. Así que cuando hablamos de misiones tenemos que aprender que hay un tiempo que Dios va a demandar de nosotros y que nosotros tenemos que aprender a darle a Él. A veces pensamos egoístamente solo en nosotros, pero no pensamos en los demás. La Biblia nos enseña entonces que debemos amar a quién, al prójimo como a nosotros mismos. Pero a veces somos tan egocéntricos que no vemos ese mandamiento allí, sino que nos enfocamos en nuestros problemas, en lo que creemos, en lo que nosotros tal vez podamos hacer, pero no nos enfocamos tal vez en lo que Dios nos pide a nosotros que debemos hacer. Ahora es interesante entonces que el apóstol evidentemente se negó a sí mismo, evidentemente fue muy valiente, evidentemente se enfrentó a un grupo de personas que eran bien complicadas. Y nosotros tenemos las posibilidades de salir a lugares donde tal vez nos abren la puerta, nos estrechan la mano, nos dicen siéntese, nosotros queremos escucharle. Y lugares así que tal vez uno pueda disfrutar, pero eso no estaba pasando aquí. Solamente por un instante, solamente sucedió eso. Pero en todo lo que vamos a leer, vamos a ver que hubo mucha adversidad. Y ese es el detalle, que nosotros confiamos en que siempre las cosas van a salir bien. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, tal vez no nos concentramos de una forma donde pensamos que de lo visible nos trasladamos a algo invisible. Porque cuando estamos predicándole el Evangelio a alguien, Dios está tratando de tocar el corazón para convencer a esa persona de maldad. Y tal vez en el mundo espiritual están sucediendo muchas cosas para que esa persona no escuche el Evangelio. Y es por eso que no podemos confiar en nosotros. Tenemos que confiar en la fuerza y el poder del Señor para que pueda tocar los corazones. Y yo estoy seguro que el apóstol Pablo estaba así, enfocado plenamente en que era Dios quien tenía que tocar los corazones para que la gente pudiese escuchar con atención y pudiese pasar de muerte a vida. Entonces, fíjate, dice que judíos, griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Entonces también dice
Y hacía, versículo 11 del capítulo 19, y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo. Ahora, entre todas las adversidades que que acabamos de examinar aquí en la Biblia, podemos ver que una de las cosas era que la palabra de Dios, entonces, la escucharon muchas personas en Asia. Pero Dios tuvo que darle un respaldo aquí a Pablo y hacer cosas extraordinarias por la mano de Pablo. Porque fíjate lo que dice el versículo 12. De tal manera que hasta los pañuelos y los delantales que habían tocado su cuerpo eran llevados a los enfermos y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Ahora, mira qué interesante, porque te hablaba de lo físico y también te hablaba de algo que es invisible. Entonces, dice que de las personas salían espíritus malos. Ahora, cuando nosotros leemos la Biblia y estudiamos la Biblia, podemos entender que sí, que hay posesiones, que hay un mundo de maldad que opera y que hay muchas cosas que tal vez nuestros ojos no pueden discernir y no pueden ver. Por eso es que a veces es tan difícil tal vez testificarle a un drogadicto, a un borracho o a una prostituta o a alguien que practica brujería y está metido en hechicería y en un mundo oscuro, porque ¿sabes por qué? Porque tal vez espiritualmente no estamos preparados para ese momento. En el momento en que sabemos que esa persona tal vez es hechicera, es bruja, está metido en drogas, es donde nosotros tenemos que aprender a depender de Dios. Es donde nosotros tenemos que aprender tal vez inclusive a ayunar y rogarle a Dios para que Dios sea quien toque el corazón. ¿Por qué? Porque allí hay huestes espirituales de maldad operando alrededor de esas personas y en la vida de esas personas. Yo no sé si tú lo creas así, yo lo creo porque la Escritura lo dice y lo enseña. Pero a veces vamos a predicar el Evangelio superficialmente, sin prepararnos antes de ir para que Dios toque los corazones. Yo creo que debe haber una preparación previa como cristianos antes de salir a evangelizar. Debe haber un tiempo de oración, debe haber un tiempo donde uno le pide a Dios que le limpie de todo pecado, de toda maldad, para que pueda usar correctamente nuestra vida. Para que Dios pueda alcanzar y tocar los corazones como corresponde y que nosotros podamos ser instrumentos útiles en sus manos, no ir de forma superficial. ¿Sabes? No seamos más superficiales. Seamos creyentes serios. Seamos creyentes que busquemos profundidad. Seamos creyentes que querramos que Dios pueda usar nuestras vidas para que Dios entonces pueda obrar de manera especial, así como lo está haciendo aquí en la ciudad de Éfeso. Y a quien está usando a Pablo de una forma bien especial, porque dice que hasta las enfermedades se iban de ellos. Y dice, y los espíritus malos salían. Eso no lo puede hacer una persona que está en pecado. Eso lo tiene que hacer un hombre que está realmente consagrado a Dios y que Dios va a usar a su hijo. Por eso se dispara este poder sobre Éfeso y en la vida de Pablo. Yo pienso que es el mismo Dios hoy y será siempre. Pero ¿qué tal nuestras convicciones? ¿Qué tal cómo vivimos nosotros para Dios? Tomamos muchas veces a Dios a la ligera y no creo que a Dios se toma a la ligera. Tomamos el evangelismo a la ligera. A veces ni queremos salir a hacer evangelismo. A veces nos fastidia el evangelismo. A veces ni siquiera oramos. Sabes, he tenido la oportunidad de entrar y salir a iglesias y veo y observo que uno de los ministerios más débiles que tenemos en nuestras iglesias, porque me incluyo y incluyo la mía, ¿sabes cuál es? La oración se ha perdido. Y cuando va alguien y cuando hay en una iglesia un grupo para orar entre semanas, hay muy poca gente.
Y he visto iglesias grandes donde solamente hay 20, 25 personas para orar. Cuando uno de nuestros ministerios y de donde nosotros deberíamos de enfocarnos mucho más es a la oración. Es algo que no podemos nunca nosotros descuidar. ¿Tú quieres que Dios te abra puertas? Bueno, empieza a orar. Empieza a dedicar un tiempo para orar. ¿Te quieres casar? Tienes que orar. ¿Quieres salir a evangelizar? Tienes que orar. Hay que depender de Dios en todos los aspectos. Y evidentemente el apóstol era un hombre que oraba. Era un hombre que dependía de Dios. Entonces dice que los espíritus malos salían. Versículo 13. Pero antes, los espíritus malos son fuerzas hostiles que oprimen y engañan. Ahora mira lo que operaba en Éfesos. En la vida espiritual de la ciudad, habían espíritus que oprimían y engañaban a las personas. Interesante, ¿no? O sea que había una esfera satánica operando en la ciudad. Y es lo que ahora le va a hacer frente al apóstol Pablo. Ahora, para hacerle frente a esos espíritus engañadores, o lo que operaba allí, o lo que oprime, o que engaña, había que orar y había que depender de Dios. Porque ¿qué es lo que hacen esos espíritus? ¿Cuál es la estrategia satánica allí de tener una ciudad oprimida? Mira lo que dice Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y eso es exactamente lo que hace la opresión satánica. Robar las almas. Destruir las almas. Aniquilarlas por una eternidad. Eso es lo que hace Satanás. Ahora, tomar la vida seria como lo hace el apóstol Pablo, creo que es lo que nosotros deberíamos de considerar. Y cuando uno está enfrentando o cuando uno está siendo confrontado con la palabra de Dios, ¿sabes? Uno tiene que prestar atención porque Dios te está hablando. No puedes dejar que tus sentidos se aturdan y te adormezcas, porque seguramente Dios tiene algo para hablarte a ti. Entonces tienes que estar atento. Tienes que estar atento porque Dios te está hablando. Y Satanás siempre va a querer que te adormezcas y que no prestes atención y que no entiendas lo que se está hablando. Porque Dios quiere usar tu vida. Así que mente y corazón deben estar atentos a lo que Dios dice. Para que Dios pueda usar correctamente tu vida. ¿Qué te parece si oramos? Señor, seguimos delante de ti. Toma el control de todos nosotros. Toma el control de cada persona que hay en este auditorio. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Entonces seguimos en Hechos capítulo 19 y estamos donde dice el versículo 12, de tal manera que hasta los pañuelos o delantales que habían tocado su cuerpo eran llevados a los enfermos y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Entonces decía que son fuerzas hostiles que oprimen. Decía en Juan capítulo 10 que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y fíjate lo que dice en Colosenses capítulo 2, versículo 15. Y dice, y despojó a los principados y a las autoridades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahora, ¿sabes? Para nosotros los cristianos, ningún poder sobrenatural satánico, mientras estamos en Cristo Jesús, puede tocarnos y hacernos daño. Porque aquí lo dice el mismo apóstol Pablo en Colosenses.
Dice que él mismo despojó a todos los principados y todas las autoridades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así que Cristo venció el mal. Y nosotros estamos del lado correcto. Estamos del lado de Cristo. Tal vez fuerzas oscuras podrían influenciar nuestra vida cuando de alguna manera nosotros nos vamos distanciando de Dios y vamos perdiendo el objetivo, porque ya vamos perdiendo confianza, ya vamos perdiendo el tiempo devocional, el tiempo de estudio, el tiempo de oración, y tal vez de alguna manera comienza el mundo a influenciar nuestra vida, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser, nuestra forma de sentir, y entonces de alguna manera nos vamos como alejando de Dios. Pero qué interesante que cuando vamos a la Biblia y cuando vamos buscando del Señor y estamos atentos a lo que Dios dice y quiere de nosotros, entonces nuestra vida comienza a cambiar y comienza el proceso de transformación. Y es donde empezamos a entender qué es lo que Dios dice, qué es lo que Dios quiere, qué es lo que quiere que yo haga o que tú hagas. Y es cuando entramos entonces en el servicio. Y es cuando entendemos que estás dentro de un servicio con un llamado y que Dios te dio autoridad, entonces para emprender lo que debes hacer para Él. No es solamente, sí, Dios me llamó y voy a hacer esto. No, hay pasos que comprender, hay pasos que hacer. Porque durante el tiempo de servicio y de la entrega al Señor también van a venir ataques del enemigo. No tenemos lucha contra sangre y carne. Así que hay un enemigo al acecho. Hay un enemigo poderoso que quiere siempre separarnos de Dios. Y Pablo lo sabía muy bien. Pablo comprendía muy bien ese principio. Pablo lo entendía bien. Cosa que nosotros también tenemos que entender. Versículo 13. Pero algunos de los judíos, fíjate, había un grupo de judíos aquí, y mira cómo lo describe el apóstol. Exorcistas ambulantes, que a lo mejor eran una serie de hombres que iban por allí buscando exorcitar personas. Eran judíos exorcistas, bien extraño esto. Entonces dice, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritu malo, diciendo, os conjuro por Jesús. Es una palabra que es muy rara que la use un cristiano. Conjuro. Pero ¿sabes qué es interesante? Cuando uno investiga sobre satanología, sobre brujería, sobre hechicería, se va a conseguir mucho con esta palabra conjuro. Y es la forma en que muchos hacen pactos diabólicos. Es la forma en que muchos entran a un mundo oscuro espiritual. Porque hazte la pregunta, si la Biblia nombra a Dios, si la Biblia habla de espíritus inmundos, si la Biblia habla de Satanás, entonces hay una adversidad, ¿cierto? Hay una adversidad que va a querer arremeter contra el Hijo de Dios, aquel que decide ser misionero, aquel que decide ser pastor, aquel creyente que está en su iglesia y que cree fielmente que tiene que salir, que tiene que ganar almas y que de alguna manera tiene que servir a Dios, ¿sabe? Ese mundo oscuro y hostil que le hizo frente a Pablo es el mismo mundo oscuro y hostil que le va a hacer frente al Hijo de Dios que está decidido a servirle a Dios. Y eso es lo que nos espera muchas veces. Y entonces tenemos que aprender a estar preparados para todas esas adversidades. A veces pensamos que ser creyente, ser hijo de Dios es vivir de una forma superficial. Es superficial para cuando nosotros somos superficiales. O sea, leemos la Biblia y no estudiamos la Biblia. Y aquí hay un montón de gente que estudia la Biblia y que yo considero que no es superficial, que son profundos en la Biblia, porque tienen buenos maestros, tienen buenos enseñadores que enseñan la Biblia y tienen la oportunidad de escuchar Biblia y de salir de aquí bien preparados para enfrentar aquel mundo hostil.
Pero no dejes que el mundo te distraiga. No dejes que el mundo se meta en tu mente y conquiste tu corazón. Porque si no, vas a terminar separado. Si no, vas a terminar alejado, influenciado por un mundo hostil, influenciado por fuerzas espirituales de maldad. Entonces dice, os conjuro por Jesús. Y dice, el que predica Pablo. Versículo 14. Había 7 hijos de un tal Exeba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a ese Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes son? Le dice el espíritu inmundo, a los 7 hombres estos que eran hijos de este sacerdote y querían imitar la obra de Dios. ¿Y cuántos imitadores de la obra de Dios no hay? Hay montones de imitadores de la obra de Dios que quieren imitar. Pero qué bueno, ¿no? Que no somos imitadores, que somos fieles servidores de Cristo. Pero hay muchos que han salido por el mundo imitando como estos falsos predicadores que no conocían nada de la Escritura y tenían hasta una forma de hablar totalmente distinta, una forma de ser y una forma de vivir totalmente distinta. Porque una cosa es hablar, una cosa es tal vez hablar y explicar la Biblia, pero la Biblia siempre va acompañada de una vida que respalda lo que se enseña a través de la Biblia. Porque si no, solamente es una elocuencia o una filosofía hueca, que no va a impactar nunca una vida, que no va a llegar a un corazón con plenitud y que se va a usar solamente como una artimaña engañosa para que otros no puedan creer en el Salvador. Y es así como las malas doctrinas se van formando, porque Satanás comienza a usar ese tipo de personas. Personas que tal vez dicen ser cristianos y realmente tal vez ni lo son, porque son usados por fuerzas oscuras. El enemigo tiene muchas estrategias para confundir, para engañar. Así que nosotros tenemos que estar bien preparados siempre para afrontar con avidez esos tipos de mensajes. El mensaje de Cristo es transformador. Fíjate que leíamos que toda Asia, judíos y griegos, escucharon la palabra de Dios. Ahora es interesante porque en este ministerio que nosotros desarrollamos en la calle, yo podría decir que hay fuerza de maldad. Porque cuando tú le predicas al pecador en la calle y al callejero, al que perdió su hogar, al que perdió todo y que vive en la calle, hay una fuerza oscura que opera en la vida de él. Cuando una persona se lanza al pecado y un día dice, voy a salir de mi casa, que son los casos, voy a salir de mi casa, voy a ir a una fiesta, voy a tomar alcohol y más nunca vuelve, ¿sabes qué? Es una fuerza oscura. Porque no es normal que una persona salga un día de su casa y más nunca regrese, porque ama vivir la vida loca y ama ingerir alcohol y drogas y vivir de esa forma. Es una fuerza oscura que opera en la vida de esas personas, que los esclaviza, le coloca grilletes y cadenas para que no pueda vivir si no se droga o toma o ingiere alcohol. Entonces, ¿qué pasa con esas personas? Terminan esclavizadas, arruinadas y tiradas en la calle. Nos conseguimos con 2 cosas en la Escritura. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y si amamos a Dios, entonces nos queda igual
amar al prójimo. Y entonces entendemos la gran comisión. Amo a Dios, atiendo a la gran comisión y tengo que salir a alcanzar a otros porque entiendo que amo al prójimo y tengo que amar a esas personas y llevarles el evangelio a esas personas que están en la calle y que están perdidas. Y que Satanás lo tiene tirado allí y que nadie da nada por él. Y es interesante que cuando tú abres la Biblia y cualquier cristiano se deja llevar por Dios y predica con sencillez el evangelio, tú puedes ver cómo Dios toca los corazones y cómo Dios va a cambiar la vida. Y aquí apareció la palabra milagros y hacía Dios milagros extraordinarios y se nombran tal vez unos milagros aquí. Pero sabes, hoy día, en pleno siglo XXI, puedo ver milagros de otro tipo. Cuando Dios toca los corazones de un matrimonio tal vez que estaba destruido y hoy son restaurados. Cuando Dios toca el corazón de jóvenes que están metidos en el mundo, que ingieren droga, ingieren alcohol, y Dios toca sus corazones y sus vidas son transformadas. Eso es un milagro. Porque vemos la palabra de Dios penetrar los corazones. Vemos la palabra de Dios cambiar la vida de las personas. Vemos la gente dando pasos fieles. Y eso es un milagro, porque Dios toca los corazones. Y eso es lo que nosotros necesitamos entender. Y eso es una misión sin fronteras. Eso es lo que hace todo fiel cristiano. Eso es lo que debe hacer todo fiel misionero y todo fiel pastor. Predicar la palabra de Dios con denuedo. Y que podamos terminar esta primera parte pensando, ¿estoy predicando la palabra de Dios con denuedo? ¿Tengo pasión por las almas? ¿Quiero realmente que Dios pueda usar mis vidas? Vamos a orar. Y dile a Dios allí en lo más profundo de tu corazón. Dios, quiero tener el mismo fuego de pasión que tenía Pablo en su corazón. Y yo sé que eso proviene solamente de ti. Y así como lo tuvo Pablo, yo sé que yo hoy también lo puedo tener. Te pedimos, Señor, que nos dé pasión por las almas. Que formes y levantes misioneros aquí en este auditorio. Que en el futuro, Señor, podamos escuchar que hay un joven, una jovencita, un adulto, Señor, sirviéndole a Dios en otro país. Puede ser Venezuela, puede ser Turquía, puede ser Estados Unidos, puede ser Bolivia. Pero yo estoy seguro, Señor, que no es una conferencia más y que es una misión sin fronteras, Padre. Y que muchos de los que hoy están aquí pueden rebasar esas fronteras. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.